de todo el área y de todo el proceso, ¿ya? Eso es el DR. Y el BDR es el backup. O sea, cuando el DR muere, alguien tiene que tomar su rol. Y eso es el BDR, ¿ya? El Backup Designate Router. ¿Okay? Los routers, para poder escoger el DR y el BDR, utilizan varios parámetros. Entre ellos, el más importante es el Router ID. El Router ID más alto siempre va a ser el DR. Y el segundo más alto va a ser el BDR. ¿Sí? Entonces, yo también puedo forzar que esa negociación sea por prioridad, porque todos los routers vienen con la misma prioridad, ¿ya? Entonces yo puedo mejorar o empeorar esa prioridad, pero dependiendo por qué interfaz ellos se vean. Por ejemplo, fíjese que acá me dice que norte tiene que ser el DR, sur debe ser el BDR, pero fíjese que también está main y también está service NAT. Si fuera por el router ID, ¿quién sería el DR? Service NAT. Service NAT, porque tiene el router ID más alto. Y fíjese, ¿cuál es la red común que ellos comparten? Esa. Por lo tanto, ¿en qué interfaz yo debería jugar con las prioridades para que uno tenga prioridad por sobre el otro? En las que se ven y las que apuntan hacia el switch, porque ahí ellos convergen. Y ahí ellos van a mandar sus prioridades y van a negociar, y aquel que tenga la mejor prioridad se va a quedar con el rol de DR, y aquel que tenga el segundo con mejor prioridad se va a quedar con el BDR. Profe, eso tiene directamente relación con los costos, ¿cierto? No, el costo es otra cosa, ¿ya? Pero lo que pasa es que OCPF va como parámetro por parámetro, como todos vienen con la misma prioridad, uno que generalmente se salta ese parámetro. Todas las interfaces vienen con el mismo costo, se supone. Se salta ese parámetro y después cuál es el siguiente valor a considerar, el router ID. Y si no hay router ID, sigue el direccionamiento de las interfaces. La IP más alta gana. ¿Ya? Lo que no me acuerdo es si el que gana es la prioridad más alta o la prioridad más baja. Eso de verdad que no me acuerdo, pero lo vamos a probar. ¿Ya? Bien, ya configurado el direccionamiento, me queda simplemente empezar a levantar el protocolo. Vamos a partir con norte. Ojo, vamos a levantar todo el protocolo, vamos a asegurar que todos se vean y después vamos a empezar a jugar con las prioridades para que quién sea el DR y quién sea el BDR. Pero para eso primero el protocolo tiene que estar arriba. ¿Y la prioridad más alta? ¿La prioridad más alta? Ok. Se convierte en el DR. ¿Y cuál es la prioridad por defecto? Aquí dice de 0 a 255, pero por defecto no sé. ¿Ok? ¿Sí? Lo dejamos en 254. El que queremos que sea DR acá, lo dejamos con 254, para que sea la más alta, sí o sí. Bien, vamos con norte entonces. Recuerden que para declarar las redes dentro de OCPF yo tengo, en IPv4, yo tengo dos métodos. Está el método clásico y está el método exacto. ¿Les explicaron la diferencia entre uno y otro? Vamos a hacerlo en la pizarra para que se entienda. Recuerden que en OCPF, supongamos yo tengo un router y ese router tiene dos interfaces conectadas. Acá, supongamos que esa interfaz y esa interfaz. La red es la 172.16.5.0 máscara 24, siendo esta interfaz la punto 1. Y acá puede tener el 192.168.5.0 máscara 24, siendo esta interfaz la punto 1. ¿Ok? Supongamos que la SECA va hacia otro router y levantan OCPF. Y él tiene que declarar sus dos redes directamente conectadas, ¿cierto? Y aquí es donde se separa la cosa. Tengo el método clásico y tengo el método exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que del método clásico yo declaro la red y su wildcard como red. ¿Cómo sería? ¿Cómo se declara una red dentro de OCPF? ¿Con qué comando? IP o Network. ¿Cierto? Comando network y después yo pongo la red. Método clásico, pongo la red. Por ejemplo, esa. Sería 192.168.5.0. Y después pongo la wildcard de la máscara. ¿Cuál sería la wildcard? Sería 0.0.0.255. Y después el área, ¿cierto? Área 0. Área tanto. Área 0. ¿Sí? Eso es método clásico. Método exacto para la misma red, ¿cómo sería? Mismo comando, network,
Pero ahora en vez de poner la red, yo pongo la IP que tiene la interfaz que forma parte. Que sería la 192.168.5.1. Y como es una IP, es como una máscara 32. ¿Y cuál es el wildcard de la máscara 32? 0, 0, 0, 0. Y después, área 0. En una declaro la red con su respectiva wildcard de la máscara y en otro declaro la IP. Y como es una IP siempre es, por ejemplo, esta se declara como 192.168.5.1 máscara 32. ¿Y cuál es el wildcard de la máscara 32? 0, 0, 0, 0. Entonces, cualquiera de los dos métodos está correcto y la propagación va a ser igual. ¿En qué radica la diferencia? En cómo se lo piden. Si a usted le dicen declare con el método clásico, así. Si le dicen declare con el método exacto, así. A nivel de seguridad se prefiere el método exacto, porque yo declaro host y no declaro redes. Usted al declarar esto, un atacante no tiene cómo saber dónde empieza y dónde termina una red, porque declara una IP. Usted no le está diciendo qué máscara es. Acá, sí, yo sé que empieza en la 1 y termina en la 254. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, desde la perspectiva de la seguridad, se prefiere el método clásico. Y por eso se inventó. Pero en el modo exacto, cuando hay sumarización de red, ¿cómo se- Igual, porque siempre la interfaz va a ser una IP. Ahora, recuerden que en OCPF las redes sumarizadas se declaran diferentes. Se declaran como IP o CPF sumariables. No se declaran como una network común y corriente. No. Porque yo como network declaro cada interfaz directamente conectada. Y si yo estoy sumarizando, es como si todas esas redes llegaran por una sola interfaz. Y eso no es así. Porque recuerden después que el router, cuando llegue tráfico hacia esa interfaz, tiene que rotar. ¿Y hacia qué interfaz lo va a tener? Ya. No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Por eso las redes sumarizadas se propagan de otra manera. Y de hecho, si yo, por ejemplo, quiero sumarizar estas dos redes y las quiero propagar sumarizadas, yo debo sumarizarlas en esta interfaz, porque es acá donde se anuncian. Y ahí yo las anuncio sumarizadas. Pero después, cuando llega el tráfico, yo aquí adentro los separo para ver cuál va a la 172 y cuál va a la 192.168. Pero eso a mí parece Pero sería a la ustedes latencia. no se les ha enseñado sumarización en OCPF, por lo tanto no van a entender. Está metiendo cosas Sí, que no, eso no se le ha enseñado. Aún. ¿Ya? Pero, ¿se entendió la diferencia? Sí. Ok. Yo siempre recomiendo y prefiero el método exacto, por seguridad. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer de las dos formas. Vamos a declarar dos redes, y una con método clásico y otra con método exacto, y van a ver que es exactamente el mismo efecto. ¿Ya? Y de ahí vamos a seguir todas las demás con el método exacto. Ay, ya. ¿Cómo puedo saber qué redes tiene configuradas Norte? Show IP interface brief. Y con ese comando yo veo un resumen de las redes que tengo configuradas a nivel de IPv4. Y si quiero saberlas a nivel de IPv6, do show IPv6 interface brief. Ahí está la interfaz. ¿Ya? Inclusive puedo saber cuántas tengo arriba. Por ejemplo, la giga 00 está arriba, la giga 01 está abajo, la serial 00 está arriba, la serial 001 está abajo, la giga 010 está arriba, y así. Lo mismo con IPv6. ¿Ok? Entonces, bueno, otra forma de hacerlo es haciendo un do show run, simplemente. ¿Ya? Y ahí las veo. Si quiero ver las redes que tengo configuradas, do show IP route. Porque ahí si se fija, y esto es lo que yo les decía, cuando yo declaro con el método clásico, estoy declarando esto, la red. Fíjense que ahí hay una red .0 máscara 30. Pero cuando yo trabajo con el método exacto, estoy declarando eso, que es el host máscara 32, que pertenece a esa red. Entonces, por eso ambos valores sirven, porque en la tabla de rutas aparecen ambos objetos, tanto la red como el host. Y por más que yo aquí, esta 10.10.10.1, yo la haya declarado como máscara 30, fíjense, que no estoy inventando, ahí está, máscara 30, la tabla de rutas aparece como máscara 32, porque es un host.
Una IP es un host. ¿Ya? Por eso se representa con marca latente. Entonces, dicho eso, vamos a configurar el OCPF. Si no me equivoco, la instrucción decía que el OCPF era el proceso 1, ¿cierto? Sí, ahí está. Proceso 1. Router OCPF 1. Ya levantamos el proceso. Siguiente comando, acostúmbrese siempre a seguir esta estructura. Router ID, de una. ¿Cuál es el router ID de norte? 1111. ¿Sí? Siguiente, declaro las networks. ¿Cuáles son las networks? Vamos a declarar, por ejemplo, la LAN, la vamos a declarar con el método clásico. ¿Ya? Sería 192.168.10.0. ¿Cuál es la wildcard de la máscara 25? 000. ¿Cuál es la wildcard? 25, 128. Si no me manejo, yo sé que la máscara 25 es 255, 55, 55, 128. No, es 128. 128 menos 255, es 127. ¿Ya? 127. ¿Ok? Y después el área. Todas son parte del área 0. ¿Ya? Ahí está declarada con el método clásico. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora? Yo, por ejemplo, esta red que está acá, la 10.10.10 algo, yo la voy a declarar como método exacto. O sea, yo en vez de declarar la 10.10.10.0, voy a declarar la 10.10.10.1. ¿Sí? Que es la que yo configure en esta interfaz. ¿Bien? Network 10.10.10.1. No me preocupo de calcular wildcard porque aquí es simplemente 0000 y termino con el área. ¿Y está declarado? ¿Ya? ¿Cuál me falta? Me falta la que va hacia el NVMA, que en este caso, usando el método exacto, sería la 172.16.10.1. Entonces, network 172.16.10.1, 0000, área 0. ¿Sí? Ahora bien, hecho eso, ¿cómo puedo confirmar? Primero, ¿cuántas redes yo declaré? 3. ¿Cuántas interfaces tiene conectada norte? 3. Está perfecto. El router debe declarar la misma cantidad de interfaces que tiene conectadas, a menos que la instrucción diga explícitamente que no declare una. Pero por lo general el router comparte todas las redes que tiene directamente conectadas, ¿ya? Porque son aquellas redes de las cuales él es dueño, por lo tanto él las puede propagar dentro del protocolo, ¿ya? Bien. ¿Qué queda ahora? Configurar las interfaces pasivas. ¿Saben y manejan el concepto de interfaz pasiva? ¿Sí? Sí, ¿Seguros? pero el proceso es muy engorroso. ¿Sí o no? No. Más o menos, ok. Mire, cuando yo declaro, por ejemplo en este caso, ya sea con el método clásico o exacto, yo declaro una red dentro del OCPF, ¿qué empieza a pasar? Dentro de esa interfaz se comienzan a enviar actualizaciones de OCPF, que son los llamados LSA, ¿ya? Y los paquetes Hello, ¿ya? Los Link State Advertisement y los Hello para mantener una adyacencia. Al tiro se empiezan a enviar. La pregunta es, si al otro lado tengo un switch, ¿tiene sentido enviar esos paquetes? No. Lo correcto es enviarlo solo donde hay un router, porque es aquel dispositivo que me puede responder en la negociación. Por lo tanto, fíjense en el router norte, ¿por qué interfaces tiene conectado un switch? Pero ojo aquí, porque ese switch que está al medio lo interconecta con los demás routers. Es como si ese switch no existiera, es como si hubiera un cable directo hacia cada router. Por lo tanto, si ustedes por algún motivo en esa interfaz que va hacia el switch VMA la dejan pasiva, jamás va a levantar los servidores web. Entonces, como definición, es como un hub, correcto. Como definición, siempre hacia donde hay host, yo dejo pasivo. Eso es como la definición. Y en este caso, el router norte hacia la LAN están los hosts, por lo tanto, esa es pasiva. Eso es por definición. Si yo lo miro así de forma gráfica en el packet tracer, siempre desde el router hacia donde apunta, hacia donde hay host, esa interfaz es la pasiva. Pero fíjese, porque si usted se deja llevar por aquello que dice, no, todo lo que vaya hacia un switch es pasivo, en una arquitectura así, usted se va a caer. Porque ahí le va a fallar. ¿Ya? Porque al dejar la interfaz pasiva que hace el router, deja de enviar paquetes de negociación por esa interfaz. ¿Y qué va a pasar?
por aquella interfaz es por la cual router norte se encuentra con main, con switch y con service now. Por lo tanto, nunca los va a ver. ¿Ya? Entonces, esto el OCPF nunca le va a levantar. Entonces, dicho eso, la interfaz pasiva que tiene norte es la Giga 00. Y se hace aquí mismo. Passive Interface Giga 00. ¿Ya? Y ahí está listo. No tengo que hacer nada más. Vamos con IPv6 ahora. IPv6 es más fácil todavía. Mira. IPv6, router, OSPF, no sé qué proceso era. 1. Router ID 1111. ¿Ya? Y nuevamente, si ya conozco cuál es la interfaz pasiva, porque si una interfaz es pasiva para IPv4, lógicamente es pasiva para IPv6, es lo mismo. Passive Interface Giga 00. Y salgo. No hago nada más aquí adentro. ¿Ok? Porque en IPv6 yo no declaro redes, yo declaro interfaces. Independiente de qué red haya en esa interfaz, yo declaro interfaces y las meto al proceso. Entonces, en este caso, ¿qué interfaces yo debería introducir al proceso CPF en IPv6? La interfaz Giga 00, la serial 000 y la Giga 010. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Interfaz Giga 00 y después le digo IPv6 OSPF1 área 0. Y con eso, aquella interfaz de aquella red IPv6 ya está dentro del OSPF. Después simplemente salgo, entro a la otra interfaz, por ejemplo, la interfaz Giga 010, y le doy el mismo comando. Después salgo y entro a la otra interfaz serial 000, y le doy el mismo comando. Ojo que me dice no IPv6 enable on this interface, porque recuerde que acá no configuramos IPv6, por lo tanto ese ni siquiera aplica. Ahí lo equivocamos. En esa no aplicaba. Este router está al 100% en OCPF, con eso ya va a levantar. Ya después, lo que es modificar el DR y el PDR, eso ya es tuning del protocolo, ¿ya? Es customizarlo nomás. Pero ya va a estar el proceso arriba. ¿Okay? Entonces guardamos y nos vamos, por ejemplo, a main. Vámonos a main. Y hacemos lo mismo. Vamos a seguir trabajando solo con el método exacto, ¿ya? Nos hacemos un show IP interface brief y hacemos un show IPv6 interface brief. Configure terminal, router OSPF1, router ID, este era el 3333, si mal no recuerdo. Sí. Network, ¿qué network debo declarar? La 21, la 10.2, la y todas las que están ahí. Que se pica cuántas interfaces tiene conectadas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas redes voy a declarar yo? 4. 1, 2, 3, 4. La misma. Y si quiero puedo venir y ir copiando. O sea, ni siquiera tengo que ir network, la pego, 0000, área 0. ¿Ya? Por la otra. La copio, network, la pego, 0000, área 0. Ojo que con eso ya va a levantar la adyacencia por arriba. Por aquí, ellos van a levantar la adyacencia ya por ahí. Ahí levantó, ¿no? Sí. Levantó con el 1111. Pero ojo que lo va a volver a ver a través del switch, lo va a volver a encontrar. ¿Ya? Entonces, ya declaré esa, me falta esta de acá. ¿Bien? Y por último, eso. Network, digamos, 0000, ¿ya? Interfaces pasivas que tenga main. Por definición, la que va hacia el host, o sea, esa. ¿Cuál sería? La Giga 00. Entonces, el comando que yo debo ingresar es Passive Interface Giga 00. ¿Cierto? Fíjese que volvió a levantar con el 1111 y lo vio a través de la serial 000, o sea, la que tienen directamente ellos, y a través de la Giga 010, o
sea, la que va hacia el VMA. Lo ves dos veces. ¿Estamos? Vamos ahora con IPv6. IPv6, router OSPF 1, router ID 3333, Passive Interface Giga 00. Y de ahí simplemente me salgo. ¿Sí? Y ahora tengo que entrar a las interfaces, aquellas interfaces que tienen IPv6. ¿Ya? Que en este caso esa de arriba no es, pero esta sí. Que sería la Giga 010. Sería entonces Interface Giga 010 IPv6 o CPF 1 área 0. Luego entro a la otra interfaz, que esta sería, no, tampoco tiene IPv6. Esta, la Giga 00. Mire, de hecho, ahí levantó con el router 1. Entonces la interfaz Giga 00 y el mismo comando. ¿Qué va a pasar ahora? Que entre el router norte y main ya se están compartiendo redes. Por lo tanto, las redes LAN ya pueden verse entre ellos. Y tienen doble camino para llegar, por el enlace que tienen directo o a través del switch que los une. ¿Ya? Fíjense acá. Main va a tener dos caminos para llegar a la red 192.168.10. Ahí está. Esta es la red que conoce por los CPF. Y la conoce vía OSPF. Y en este momento, fíjese que está llegando a través de la 172.16.10.1. ¿Cuál es la 172.16.1? Dice aquí, conoce la red, estoy para main, llega 172.16.10.1. Aquí va a aparecer, ¿no? Acá. 1.16.10.1, o sea, por acá. A través de esa interfaz. Porque él tiene la 1, fíjese, 1.72.16.10.1. O sea, él está alcanzando la LAN que está acá a través de este SAPEC. Si yo por algún motivo apago esa interfaz, en la tabla de rutas de main se va a actualizar y va a empezar a llegar a través de la 10.10.10.1. Miren, hagamos la prueba. Giga 010, miren. Nuevamente. A través de la 1.16.10.1. Giga 010. Ahí se cayó los CPF, que se tiro. Y acá, en la tabla de rutas, nunca se cayó, porque él sigue viendo. Fíjense, ahí cambió. Cambió el siguiente salto. Y ahora si lo volvemos a levantar, va a volver a levantar el CPF. Ya, estamos listos con main entonces, a nivel de IPv4 y IPv6. Vamos con sur. ¿Ya? Pero, disculpe, ¿ya dejó pasiva la...? Sí, Sí. Ya, en sur, lanzamos el proceso entonces, en audio, computer terminal, router OSPF 1, router ID, y es el 2222. Network, ¿qué red tiene que declarar él? La 10.20.21, 10.20.21, Network tiene que declarar la 172.16.10.2. 172.16.10.2, fíjense que ya levantó adyacencia con el router 3, que es main. Ahora va a levantar también adyacencia con el 1. ¿Ya? 172.16.10.2, área 0, miren, ahí levantó con el 3 nuevamente. Y me falta la LAN, que es la 1.2.18.31. Ahí levantó con 1. Ahí están las tres redes que tiene conectadas. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Cuál es la pasiva? Obviamente la que va hacia el host. ¿Esa interfaz cuál sería? La interfaz Giga 00. Entonces,
Passive Interface, Giga 00. ¿Ok? Salimos. Vamos a IPv6. IPv6, router, OSPF1, router ID 2222, Passive Interface, Giga 00. Salimos. Empezamos a entrar a las interfaces. Esa interfaz no tiene IPv6. Esta sí, que sería la Giga 010. Entonces, Interface, Giga 010, IPv6, OSPF1, área 0. Y la otra que tiene IPv6 es la interfaz Giga 00. Interfaz Giga 00 y el mismo comando. Bien. Y ahí está arriba. ¿Ya? Me queda el ServiceNAT. ServiceNAT, ojito con esto. Ojito con esto. Él declara solo dos redes. ¿Por qué? Porque por acá, fíjese que tiene una ruta por defecto y esa no entra al UCPF. Nunca la ruta que va hacia el proveedor de servicios, esa no entra en el UCPF, porque recuerden que el UCPF es ruta de tráfico privado, no es ruta de tráfico público. Y la red que hay ahí, la 12, 16, entonces es direccionamiento público. Por lo tanto, no se va a rutar. ¿Ok? Por lo tanto, la única red que yo declaro es la red que va hacia el BMA y la red que va hacia el servidor. ¿Ok? Router OSPF1, router ID, este es el 4444, network, y aquí declaro la 172.16.10.4, 172.16.10.4, 0000, área 0. Y la otra red es la 172.16.10.9, que recuerden que esa es la IP que tiene esa interfaz. 172.16.10.9, 0000, área 0. ¿Ya? Eso a nivel de IPv4. Interfaces pasivas, la que va a ser el servidor. Esa es la Giga 010. Passive Interface, Giga 010. Exit. IPv6, router OSPF1, router ID 4444. Passive Interface, Giga 010. ¿Ya? Salgo. Y tengo que levantar la interfaz Giga 000, interfaz Giga 000, IPv6, OSPF1, área 0. Y luego lo debo hacer en la interfaz Giga 010. Interface Giga, ahí levanto. Interface Giga 010, IPv6, OSPF1, área 0. ¿Ya? Y ahí, estamos listos. Están todos los routers dentro del UCPF, todas las redes se ven con todas, a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6. Vamos a hacer un par de pruebas de conectividad. ¿Ya? Mira, por ejemplo, este laptop que está aquí va a poder hacerle ping al servidor, a su servidor de DNS, 172.16.10.10, que está acá. ¿Ya? Vamos a nivel de IPv6. ¿Sí? Sería acá. 172.16.10. Mira, ahí voy por IPv6. Ahí lo veo por IPv6. ¿Ya? Por lo tanto, conectividad hay, de extremo a extremo. ¿Ya? Una última prueba. A un equipo que esté más lejano, este de acá. Tiene el IP, la 3010. Vamos a apuntar para allá. Ni una fe. Está bien, sí. Vamos al IPv6. ¿Ya? Conectividad de extremo a extremo. Entonces ahora viene la otra parte. Ya tenemos listo, fíjense, de todo lo que vieron, ya está listo casi todo esto. Casi. ¿Por qué? Porque todavía tengo que definir quién es el DR y el BDR, por prioridad. ¿Ya?
Fíjense, ¿cómo saber quién es el DR y quién es el BDR? Por ejemplo, yo voy a ir a norte y primero voy a hacer un show IP OCPF neighbor para ver mis vecinos. Fíjense que tengo a 3333 dos veces, 2222 y 4444. Y aquí me está diciendo quién es el DR. Fíjense, ¿quién es el DR? 3333. ¿Ok? Probablemente, ¿por qué? Porque él entró después. Él entró cuando yo ya había establecido el descenso. Entonces, si yo reinicio estos equipos, va a volver a levantarse la negociación y probablemente quede el 4444 como DR. Yo puedo forzar a que eso sea distinto. ¿Cómo lo hago? Modificando las prioridades. ¿Ya? ¿Y a través de qué interfaz? A través de la interfaz que ellos se ven. En este caso, fíjense que yo tengo que dejar como DR al router norte. Por lo tanto, debo propagar la prioridad por aquí y por acá. Mientras que en el router sur, por lo mismo, por ambos lados también debo propagar una prioridad. Por ejemplo, si acá le dejo 254, acá le voy a dejar, no sé, 253. Y él va a ser el DR y él va a ser el PDR. ¿Cómo se hace eso? Entramos, por ejemplo, en la interfaz serial 000. ¿Sí? Interfaz, razón. Priority, y ahí le doy la prioridad del 0 al 255. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a dar 254. ¿Y qué va a pasar? Que este router, por esa interfaz, se va a propagar con esa prioridad. ¿Ok? Salimos. Y por la otra interfaz, que sería la interfaz Giga 010, hacemos lo mismo. Interfaz Giga 010, el mismo comando. ¿Ok? O sea, él por esas dos interfaces se va a propagar con esa prioridad para OCP. Salimos. Guardamos. Vamos a sur, y vamos a hacer lo mismo por esas dos interfaces, pero le vamos a poner 253. ¿Ya? Interfaz Giga 010, Giga 010, IP OCPF Priority 253. Exit, y la otra interfaz es la interfaz serial 001. Interfaz serial 001. Para que esto suceda, yo tengo que forzar que el OCPF negocie de nuevo. Entonces, en todos los routers, yo voy a aplicar el siguiente comando. Vamos a salir, vamos a guardar. Vamos a salir, vamos a guardar. El comando es clear IP OCPF process. Y con ese comando, ¿qué es lo que hace? OCPF reinicia. Se baja y vuelve a levantar, sin necesidad de reiniciar el router. ¿Ya? Pero solo IPv4. Hay que hacer igual con Solo el 6. IPv4. Solo IPv4. Estamos haciendo solo IPv4. Entonces, pegamos, le decimos que sí. ¿Ya? Pegamos, le decimos que sí. Pegamos, le decimos que sí. Y acá, pegamos. En todos lados va a bajar y volver a subir el OCPF. Otra opción es reiniciar los equipos, pero eso es mucho más invasivo, ¿no? Tiene mucho más impacto. Y una vez que esto haya vuelto, ¿ya? Vamos a ver que, quién quedó como DR, como BDR. Vamos a ver todo ese menjunje, ese movimiento. ¿Ya? Podemos ver si se completó la negociación correctamente o si tenemos que modificar aquellos que quedaron como DR, como BDR. ¿Ya? Show IP OCPF label. Por ejemplo, acá me dice que él quedó como DR, ¿sí o no? Que es lo que yo buscaba. Claro, Pero fíjese, ¿qué pasó con el BDR? ¿Quién quedó como BDR? 4, porque fíjese que a él no le está llegando la prioridad del otro router. Porque él no ha levantado licencia con 2222, fíjese. No lo tiene como vecino. Por eso no le ha llegado. Ahí están las prioridades, fíjese. Sí.
tratados de ciencia web. Vamos acá, vamos a ver qué pasó. Y acá, 4. Show y ve, vamos a ver conmigo. Fíjese que él ve a 2.2 con 2.5.3, pero igual lo podemos DR, no lo ve como DDR. Algo sucede. Y main, ¿cómo lo ve a todos? Main debería verlo luego. Show, OCPF, no, quedó el 4.4 como DDR. Vamos a botar el proceso acá. A lo mejor como fue el primero que levantó. Vamos a ver qué pasa. Main es el que lo ve. Ahí sí. Ahí tomó. Ahí está la modificación. Ahora, para IPv6, lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, deben repetir exactamente lo mismo que se les pide. ¿Ya? Porque también tienen que modificar las prioridades. Miren, por ejemplo, vamos a norte. Entramos a la interfaz. ¿Qué interfaz lo vamos a ver? En la interfaz sería el 000. Ah, pero la serial no tiene IPv6. Sería la giga 010. IPv6, OCPF, Priority. Y aquí del 0 al 255. Si este tiene que quedar como el DR 254. ¿Cierto? Por esa interfaz, la que tiene IPv6. Y lo mismo acá en sur. Acá, por esa interfaz, que es la giga 010. Giga 010. IPv6, OCPF, Priority 253. ¿Cierto? Y después simplemente reinicio el proceso CPF para que levante. El comando es clear IPv6 OCPF process. Ahí se reinició el norte y con eso él se empieza a propagar con una nueva prioridad. Clear IPv6 OCPF process. Yes. Y después reiniciamos acá y en el 4. Clear IPv6 OCPF process. Y aquí en main debería levantar. Show IPv6 OCPF. Fíjense que ahí quedó 1.1 como DR y 2.2 como DDR. Se cumple lo que me pide. Esta es la prioridad. Clarito, ¿no? Sí, es muy fácil, pero tengo que ser cauteloso con por qué interfaz lo debo propagar. En este caso, por ejemplo, cuando es IPv4, para este ejercicio es más complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto norte como sur hacia main apuntan por dos interfaces. Por lo tanto, yo por ambas interfaces debo propagarme con la misma prioridad. Diferente caso para IPv6, porque hacia todos los routers, tanto norte como sur, se propagan solamente por esta interfaz, porque por las otras no tienen IPv6. Entonces tengo que tener cuidado por dónde lo propago, porque si yo lo propago por la interfaz incorrecta, el cambio nunca va a tener efecto. ¿Ya? Bien. Entonces ya estamos al 100 por esto. ¿Ya? ¿Y qué es el área backbone? El área backbone es el área 0. Asignamos la ID del proceso, dejamos las interfaces pasivas, configuramos DR, BDR, En la lista de control de acceso. definimos el router ID y configuramos la área backbone. O sea, todo lo que es UCPF ya está al 100. ¿Ya? No, la lista de control de acceso no lo negociamos. Puro SPF.